Muy buen día, buenas tardes, buenas noches en el momento en que estés viendo este video. Acá en Inversión y Futuro arrancamos una nueva semana de trabajo y como siempre haciendo el análisis de nuestros instrumentos financieros y viendo la dirección que pueden tomar los diferentes mercados en el transcurso de esta semana. Que nos toca la del 29 de septiembre al 3 de octubre. Ya terminamos un mes y ya empezamos uno nuevo, el mes de octubre. Y empezamos revisando lo primero que hay que revisar, que en este caso es las noticias. Es así que nos damos cuenta de que esta semana tenemos noticias, empezando el martes 30 de septiembre a las 9 de la mañana con la confianza del consumidor y encuestas de el JOLTS. Continuamos el día miércoles 1 de octubre con el cambio de empleo no agrícola a las 7:15 de la mañana. Y seguimos a las 8:45 con el PMI manufacturero, a las 9 de la mañana con el PMI manufacturero del ISM. Y el día miércoles se terminan las noticias a las 9:30 de la mañana con los inventarios del crudo. Seguimos el jueves 2 de octubre con las nuevas peticiones de subsidio por desempleo a las 7:30 de la mañana. Y finalizamos el día viernes 3 de octubre a las 7:30 de la mañana con ingresos promedios por hora, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo. Para continuar a las 8:45 con el PMI de servicios y a las 9 de la mañana con el PMI no manufacturero del ISM. Definitivamente la noticia más relevante va a ser la del día viernes y vamos a tener un mercado, pues por lo que vemos, movido con lo que respecta a noticias. La sugerencia de siempre es que si vas a operar en las noticias, pues siempre espera unos 10 o 20 minutos antes. Perdón, después de la noticia, espera que el mercado se estructure y tengas una mejor visión de la dirección que va a tomar. Y si tienes posiciones abiertas antes de las noticias, pues protégelas por cualquier novedad. Recuerda que estas noticias están dadas en el horario -5 GMT, así que debes ponerlas o configurarlas al horario de tu país. Y continuamos con los gráficos, no sin antes. Somos la ambición, el desafío, el riesgo, la audacia. Tenemos el control porque somos traders. Exodus, born to trade. Y recuerda que si quieres empezar a operar los mercados, pues puedes hacerlo a través de Exnex, quien auspicia este video, y te dejamos el link acá abajo en la descripción. Ahora sí, continuamos con los gráficos. Empezamos revisando el gráfico del VIX, que aquí como nos podemos dar cuenta, empezamos una semana con poca volatilidad, con 15 puntos, con 29, y vemos que la semana pasada, pues sí, hubo algo de volatilidad hasta los 17 puntos con 77. Y esta semana la tranquilidad regresa a los mercados. No tenemos alguna noticia relevante, algún evento que pueda mover a los mercados, pero hay que estar atento en el transcurso de los días a ver cómo pasan. Vámonos a revisar ahora sí el S&P 500, que como podemos darnos cuenta se encuentra lateralizado entre dos niveles. Empezamos revisando la estructura, seguimos todavía con una tendencia alcista, la cual se encuentra con un ligero retroceso. Pues venimos desde acá, tenemos la extensión, el retroceso, el último impulso que nos lleva al último máximo histórico en el futuro del S&P 500, que son los 6.757 puntos. Ahí el precio hizo un retroceso buscando zona de mínimos, dándonos el mínimo de la semana pasada y ahora arrancando nuevamente la semana, pues vemos que empieza alcista, testeando el máximo del día viernes, día jueves, en el cual pues nos va a dar la pista de que si el mercado continúa siendo alcista o puede estar regresando a los mínimos nuevamente. Si el precio rompe por encima del máximo del día miércoles, del día viernes, día jueves, por encima de los 6.706, pues puede ser que el precio continúe con la tendencia alcista y pueda llegar a darnos nuevos máximos. Ok, vamos a pasarnos al gráfico horario para ver cómo está trabajando o inicia a trabajar el S&P 500 en esta semana. Ok, aquí podemos darnos cuenta, aquí está el máximo del día viernes, máximo del día jueves. Perdón, miento, acá está, máximo del jueves, máximo del día viernes. El precio empieza la sesión siendo alcista. Y pues, como les había mencionado, venimos de una de un retroceso bajista, tenemos extensión, retroceso del día jueves. El precio hace un impulso bajista, no continúa y aquí lateraliza, lateraliza, retroceso el día viernes. Nuevamente el precio hace un nuevo impulso bajista, no lo logra y termina el día viernes en esta zona.
Ahora arrancamos la sesión testeando el máximo de estos niveles en los 6.705 y como les había mencionado, si el precio logra romper esa estructura, puede venir, testearlo y continuar con el movimiento alcista, lo cual pues debería pasar primero por los 6.731. Aquí definitivamente en estas ventas podemos tener algún retroceso bajista. Puede ser que el día de mañana el precio haga un solo impulso para buscar a estos vendedores, agotarlos, luego el retroceso y continuar con el movimiento alcista si es que logra romper con fortaleza esta zona. Caso contrario, si el precio no logra mantenerse por cualquier situación por debajo, por encima de los 6.705, pues muy probablemente haga un retroceso buscando el mínimo del día jueves, ¿sí? Aquí lo tenemos, en los 6.624 y potencialmente podría estar viniendo a buscar esta zona entre los 6.607 y los 6.576. Puede ser esta zona. Aquí podemos ver que aquí hay liquidez y esta zona puede ser la que el precio intente alcanzar en el transcurso de los siguientes días si continúa con el retroceso bajista, ¿no? Entonces, muy atento a esos niveles, chicos. Definitivamente son los que les van a marcar el pulso el día de mañana, los 6.705 y el mínimo de los 6.625 son los que nos pueden dar las pistas de la dirección que puede tomar el mercado si continuamos con el movimiento alcista o bajista. Continuamos revisando el petróleo. Vámonos al gráfico diario para poder visualizarlo mucho mejor y vemos que sigue lateralizado el petróleo. ¿Sí? Ya habíamos hablado de esta zona entre los 66,22 máximo anterior y los 66,69. Vemos que la semana pasada el precio, luego de este impulso bajista que llegó a zona de mínimos en los 60 y zona de los 62 y 61,50 aproximadamente, comenzó un movimiento alcista donde hizo un retroceso, y aquí ya eliminamos este nivel, y llega a estos niveles de los 66,17. Ok, y aquí ya no tenemos estos niveles intermedios. ¿Por qué? Porque el precio hizo un solo impulso alcista aquí, ¿no? Entonces, ok, si el precio logra romper, aunque empieza la semana bajista, los niveles entre los 66,13 y los 66,78 lo sostiene, pues potencialmente el petróleo podría venir a buscar máximos anteriores. Entonces, esta zona es la que nos va a marcar el pulso del mercado en esta semana. Vemos que aquí empezaron ventas. Aún no podemos decir, no podemos definir porque el precio, bueno, igual, después de este impulso, lo normal es que haga algún tipo de retroceso. Vamos a ver a dónde es ese retroceso o continúa con el movimiento bajista, testeando nuevamente la zona de mínimos a los 61,42. Vámonos a revisar el gráfico horario para ver cómo lo está haciendo. Ok, aquí tenemos claramente el movimiento al alza. Tenemos nuestro mínimo en los 61,40, la zona de máximos que intenta hacer rota en los 66,04 y los 66,72. Ok, entonces tenemos un nivel intermedio, que es este de aquí, el mínimo del día viernes. Vamos a marcarlo porque es un nivel intermedio, nivel horario, un nivel que no tiene mucha fuerza y que de darse el escenario bajista, aquí podemos ver. A ver, primero la estructura, chicos. Vamos a tener clara la estructura. Aquí tenemos el último máximo y venimos en esta estructura. Tenemos extensión, retroceso, extensión. El precio que hace el retroceso puede ser que venga este mínimo y continúe con el movimiento alcista, para lo cual deberá romper primero este máximo anterior, horario de los 65,43, sostenerlo y luego el máximo de la zona de los 66,04. Si logra hacerlo y sostenerse, pues probablemente sí tengamos un movimiento de continuación alcista. Caso contrario, de no darse ese escenario, ya vemos el retroceso, probablemente el precio venga aquí, si sostiene por debajo de los 66,43, ya sea con un falso rompimiento, pero la idea es que lo sostenga por debajo de este nivel y rompe por debajo del mínimo de este nivel horario en los 66, 64,64, muy probablemente tengamos una continuación bajista que vuelva a testear la zona de mínimos, llevándolo a los 61,40, chicos. Todo dependerá de estos niveles. Vuelvo y lo repito, tenemos un máximo anterior, 66,05.
el máximo de estructura, la ruptura de la estructura horaria 65,44 y el mínimo donde hizo el último impulso en los 64,67. Niveles relevantes para trabajarlos el día de mañana. Aquellos que les gusta el intradiario deben estar muy atentos. Y continuamos ahora sí con el oro. Vámonos al gráfico horario para tener una mejor visión del oro que está lateralizado en este momento en zonas de máximo. ¿Ok? Está en zona cara, por eso vemos que el precio de repente no termina de romper el máximo anterior, que ya lo hemos visto. Bien, este nivel en los... ¿Ok? Ahí estamos. En los 3.800,23. Vemos que el precio, hagamos la estructura, chicos. Tenemos extensión, retroceso y el último impulso alcista que no logra continuar con el movimiento al alza. ¿Ok? Entonces aquí tenemos este nivel de ruptura, o aquí tenemos una zona importante, aquí tenemos una zona de compradores, la cual fue rota, aquí hay compras, esos compradores logran sostener la zona de mínimos, pero tenemos una zona de mínimos en la ruptura y el último mínimo de la semana pasada en los 3.751. Si el precio hace un retroceso a esta zona, que es muy probable, y la logra sostener, ya sea con un falso rompimiento bajista, y logra sostener este nivel, potencialmente va a continuar con el movimiento al alza. Caso contrario, pues puede ser que lo que estamos viendo en este momento es una continuación del movimiento al alza que no que vaya agotando a los compradores, ¿sí? Y de repente tengamos un falso rompimiento o testeo del máximo anterior, del máximo histórico anterior en los 3.800,24 aproximadamente y el precio haga el respectivo retroceso de darse la ruptura de esta zona, podría venir a buscar la zona de mínimos entre los 3.666 y los 3.625. Vamos a ver qué sucede en el transcurso de estos días. O también el oro, pues lo que puede hacer es simplemente lateralizarse, acumular órdenes en esta zona hasta que se defina, pues si va tomando dirección alcista o bajista. Lo que sabemos es que tenemos ventas en los 3.825 y zona de compras entre los 3.750 y los 3.744. Ahí tenemos nuestra zona de compradores, zona de vendedores. Mucho cuidado con las compras en estos niveles, chicos. Preferiblemente espera un retroceso para tener un precio más cómodo, más barato para y meterte al movimiento alcista si es que este da la respectiva confirmación de acuerdo a la estrategia que cada uno utilice. ¿Y tú qué piensas de los movimientos que pueden hacer el S&P 500, el petróleo y el oro en el transcurso de estos días? Pues si crees que van a seguir alcistas, crees que van a hacer algún retroceso, van a bajar, van a mantenerse lateralizados, déjalo acá abajo en los comentarios, nos gustaría mucho leerte. Y si esta información te resulta de valor, pues recuerda regalarnos ese poderosísimo like y suscribirte al canal. Es totalmente gratis y así nos motivas muchísimo a seguir compartiendo más material de valor para la comunidad. Y seguimos, ahora vamos a revisar el Goro en gráfico horario para ver cómo lo está trabajando en este momento y podemos definir niveles que puedan ser interesantes, niveles horarios, ¿ok? Tenemos aquí esta zona de ventas también, aquí donde el oro la semana pasada no logró romper el máximo anterior de esta estructura, aquí en los 3.812 y empieza un movimiento bajista. Pero ¿qué debería hacer el oro para continuar bajista? Debería llevarse este último nivel de aquí, chicos. Esta zona, mejor dicho. Esta ruptura en los 3.000 y vamos a graficarla para que ustedes la puedan visualizar. El precio comienza a hacer extensión, retroceso. Aquí puede ser que tome impulso. Vemos una acumulación aquí, venga a esta zona y vaya hacia arriba, ¿sí? O también de darse la ruptura y sostener por debajo de los 3.772 el precio muy, pero muy probablemente va a venir a la zona de mínimos a testearla y de ahí deberíamos evaluar pues con la estrategia que maneja cada uno si esta hace la continuación bajista o hace un rebote y vuelve a ir a buscar máximos anteriores. Lo que sí vemos en este momento son movimientos al alza, este último impulso, vamos a ver, vamos a lanzarle un FIBO, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el Fibonacci, a partir del último impulso, el precio regresa a la zona del 61.8 y rompe por encima de la mitad y si aquí, muy atento, especialmente los intradías, tendrán que validar si el precio logra sostenerse por encima de los 700, perdón, de los 3.797 y podría darse el giro alcista en estos niveles y esto simplemente ser un retroceso de este movimiento
al alza. Entonces, atentos ahí, chicos. Ahí lanzamos el Fibonacci. Si quieres un video donde explicamos el uso correcto del Fibonacci, déjalo acá abajo en los comentarios y lo haremos en el transcurso de los siguientes días. Ahora continuamos con el euro dólar. Y vámonos a revisar aquí, chicos, al euro dólar en gráfico diario. Vemos que el euro dólar alcanzó un máximo anterior. Ya aquí, ya este nivel se va, chicos. Se va, se va, se va. Aunque es un máximo semanal también, miren, de la estructura. Ok, aquí tenemos estructura diaria y el máximo anterior, chicos. Aquí tenemos una estructura bajista. Tenemos extensión, retroceso y la última extensión que concuerda con este último mínimo diario aquí. Entonces, aquí empieza la semana siendo alcista y aquí es donde hay que evaluar, chicos. Ok, el precio está trabajando entre el mínimo del dólar 16,478 y el nivel de ruptura del dólar 17,292. Este nivel aquí le tuvo que haber vendido vendedores. ¿Por qué? Porque anteriormente aquí compraron, chicos. Aquí compraron, hicieron el impulso alcista y luego con fuerza bajista rompieron llegando al mínimo anterior y testeando el mínimo anterior, que en este caso era el dólar 16,604. Ahora, arranca un movimiento al alza. Si el precio rompe por encima de este nivel del dólar 17,294 y se sostiene, probablemente va a venir a buscar el dólar 18,206 y bueno, aquí habrá que evaluar si el precio tiene la suficiente fuerza para continuar siendo alcista. Caso contrario, de no darse ese escenario y vuelve a trabajar por debajo del nivel, es decir, puede ser que haga un falso rompimiento aquí un testeo y el precio trabaja por debajo, entonces tendríamos una continuación del movimiento a la baja, buscando mínimos anteriores en el dólar 17,294. Entonces, estos niveles, el dólar 17,900, dólar 17,318, perdón, 294 y el dólar 16,476 son los niveles que nos van a marcar los máximos, o el pulso. Si continúa siendo alcista, hace un retroceso. Esto simplemente sería un retroceso un retroceso bajista del movimiento general alcista o una continuación a la baja buscando mínimos y también robando stops. En esta zona, pues como pueden darse cuenta, hay liquidez y pueden venir a buscar esos niveles tranquilamente el euro o los participantes fuertes del mercado. Aquí podemos darnos cuenta si hay bastante liquidez en esa zona y esa liquidez, recuerden que eso es lo que llaman los institucionales a comerse todo eso que está por ahí, ¿ok? Pero por lo pronto vamos a ver. Tenemos claramente el movimiento a la baja. Este sería el último nivel el que nos marcaría el pulso o la zona. Y en el caso de las ventas, acá. Ok, este último mínimo. Aquí hubo compradores, el precio fue hacia arriba, compradores fueron hacia arriba, aquí estos compradores no han logrado sostener, pero igual veo respuesta compradora, por eso este retroceso, ¿ok? Entonces, si vemos que aquí en el gráfico horario, aquí tenemos este máximo horario en el dólar 17,536. El precio debería romper esta zona, sostenerse por encima de ella y ahí sí, tendríamos continuación del movimiento al alza, ¿sí? Caso contrario, puede ser que el precio venga, teste estos niveles y si rompe, vuelvo y repito, por debajo, aquí lo vamos a medir bien, aquí sí, ya lo vemos mucho mejor, el dólar 17,311, 310 y no lo logra sostener, pues el precio vendría a buscar zona de mínimos de probablemente este nivel, el último mínimo, el de la semana pasada, en el dólar 16,466,63 y potencialmente podría venir a buscar al dólar 16,288. ¿Ok? Puede ser que el precio ni siquiera logre llegar a estos niveles y continúe haciendo el movimiento a la baja, chicos, donde vendría a testear la zona de mínimos que ya hemos mencionado. Así que continuamos ahora sí con el Bitcoin. Vamos a revisar el Bitcoin, que tuvo una caída interesante la semana pasada. Daba pistas de una continuación del movimiento al alza, pero, miren la estructura, chicos. Aquí es importante darnos cuenta de las estructuras. ¿Por qué yo repito el tema de las estructuras? Porque la estructura es la que me dice el precio, el último precio donde compraron y el precio donde vendieron. Y aquí, chicos, recuerden que el mercado es compras y ventas. Tú puedes evaluar el mercado con cualquier estrategia, ¿no?
pero se ve y se define dónde están los compradores y los vendedores y aquí hay ventas, aquí hay ventas. ¿Por qué sé que hay ventas? Porque el mercado no logró continuar con el movimiento al alza, es decir, subieron, pero volvieron a vender y cayeron, subieron, volvieron a vender y caen. Y es esa zona entre los 17.650 y los 18.680, zona de vendedores claramente. Incluso puedo subir un poquito más acá, aquí donde en los 6.000, en los 19.400, nivel máximo donde ya, si el precio rompe este nivel, pues definitivamente va a buscar máximos anteriores. El precio, como anteriormente ha hecho, se lateraliza en un mínimo, aquí lo vemos, en la zona de los 100, llega a los 17.500, 17.600 y el precio retrocede haciendo un movimiento alcista. Si el precio logra romper este máximo diario de los 13.573, pues muy probablemente va a volver a buscar esta zona entre los 17.500, 17.600 y 19.500 aproximadamente. Caso contrario, estaría acumulando en estos niveles, incluso podría ser simplemente un retroceso, pero de darse un escenario donde llegue a romper con fuerza y sostener por debajo de este nivel de los 106.800, pues veríamos un Bitcoin que cae un poco más a buscar zona de compradores a un precio más barato, puede ser los 98.000. Aquí vemos algo de liquidez, entra hasta los 92.000 e incluso podría llegar a caer hasta los 74.000. Hay que estar muy atentos, no digo que lo va a hacer, tiene que cumplir con ciertas expectativas, ciertas rupturas para poder definir esos niveles. Caso contrario, pues lo que veríamos es una acumulación en esta zona, muy probablemente es lo que quiera hacer, y de ahí puedes continuar con el movimiento al alza o a la baja, ¿ok? Vamos a revisar, vamos a revisar. El precio, el Bitcoin empieza siendo alcista. ¿Por qué? Porque está en una zona de mínimos, una zona de ruptura, una zona donde antes vieron ventas, ahora están comprando. Ya parece que el precio barato es este precio entre los 107.140 y los 109.130 aproximadamente. Esa zona sería zona de compradores. Vuelvo y repito, siempre y cuando el precio se mantenga por encima de esa zona, tiene posibilidades de acumular y continuar con el movimiento al alza. Vámonos al gráfico horario para ver cómo lo está haciendo. Vemos un fuerte, aquí acumulación, 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 ¡plac! Pues hacia arriba. Se lleva este máximo anterior horario, está testeando este máximo anterior horario, se lo ve claramente, chicos, aquí se lo ve en los 112.300 aproximadamente. Vamos a ver si lo logra sostener o si llega a acumular. Pero tenemos claramente máximos y mínimos. Y este mínimo de aquí es muy importante. El último mínimo, el de la semana pasada, el de los 108.678, porque esta zona nos marca la actual zona donde están comprando. Y esta zona, la zona donde podrían vender, básicamente es horario. Recuerden que a medida que la temporalidad baja, los niveles de soportes y resistencias de temporalidades menores no son tan sólidos, no son tan fuertes porque el número de órdenes asimismo son horarios, no son diarios. A mayor temporalidad, mayor cantidad de órdenes. Entonces, este es una resistencia horaria que fácilmente puede ser rota para llevarse a este nivel diario, el máximo. Aquí sí lo vamos a poner clarísimo, en los 113.998. Darse esta ruptura, pues tendríamos probabilidades altas de continuar a la zona de máximos anteriores, la zona que ya había mencionado, y aquí lo vamos a poner mejor, aquí está, zona de ventas, y de darse la ruptura de esta zona, pues el precio continuaría con el movimiento al alza, ¿sí? Entonces, atentos chicos, puede ser que esto simplemente sea un retroceso bajista, el precio llegue a estos niveles, caiga, busque compradores acá y ahí sí vuelva a subir. Pero niveles relevantes para el momento, para este inicio de semana, son los 112.305 y la zona, en zona de máximos también los 114.000 y la zona de mínimos los 109.250 y 108.620. Atentos a eso, chicos. Y dinos qué te parecen estos niveles y qué te parece este análisis. Déjalo acá abajo en los comentarios. Recuerda regalarnos ese poderosísimo like y suscribirte al canal. Con eso terminamos este análisis de inicio de semana. No sin antes sugerirte que debes estar muy atento a las noticias, debes confirmar siempre tus entradas y nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas una excelente y productiva semana. ¡Chao!